alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí.
Amada Iglesia, un abrazo muy especial. Que la paz de Dios continúe gobernando sus corazones y cada una de sus vidas. Hemos preparado este video para extenderte la invitación al día de Coinonía y de compartir como hermanos en Cristo que vamos a tener, si Dios así nos lo concede, el próximo lunes festivo 5 de julio aquí en las instalaciones del Bosque Popular. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, si Dios lo permite. La idea es que podamos estar compartiendo un tiempo muy especial como esa familia que somos en Cristo, como dice la Escritura en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Poder tener un tiempo muy especial donde vamos a alabar juntos al Señor, vamos a compartir la palabra, vamos a tener algunas actividades y la idea es que podamos traer el almuerzo cada familia, los que puedan traer un poco más para que compartan con lo que no tienen. Podemos traer invitados, podemos venir con toda nuestra familia para que tengamos un día muy especial en las manos de Dios. No olvide, lunes festivo 5 de julio, 9 de la mañana, Bosque Popular. La idea es que lleguemos acá y podamos tener un día muy especial, que vengamos en ropa deportiva, que podamos traer la Biblia y un corazón muy dispuesto para recibir del Señor. Así que vamos a compartir este día muy especial en las manos de Dios. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias, Señor. Muy buenas tardes para todos, un abrazo muy especial, deseando para cada uno de ustedes, mis amados, que el Señor les bendiga, les llene, les renueve y les fortalezca en este día especial. Un saludo también para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Y bueno, la invitación para todos es: dispongamos nuestro corazón para que este encuentro con el Señor sea un tiempo especial y maravilloso. La razón de esta reunión es poderlo ver a Él, es poderlo contemplar. Así que le invito, si se quiere poner allí sobre sus pies, si quiere levantar sus manos, cerrar sus ojos, y le invito para que juntos tengamos esta conexión con el Señor. Padre, por tu gracia maravillosa, permite que en esta tarde todo lo que pueda estorbar, que mi corazón pueda contemplarte, que mi corazón pueda mirarte, que mi corazón pueda deleitarse en ti, Señor. Por favor, Señor, que todo lo que pueda estorbarme para mirarte en este día y contemplarte y entender que fui creado para ti, Señor. Por favor, que toda carga, que toda opresión, que todo aquello que va a estar ahí pesando en el corazón, que me impida poder centrarme en ti, por favor, danos esa libertad para que en esta tarde podamos adorarte de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas. Me buscaréis y me hallaréis, has dicho en tu palabra, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, Señor, y solamente tú puedes tocarnos de tal manera que por medio de tu Espíritu nos conduzcas a buscarte en verdad de todo nuestro corazón, a buscarte en verdad de todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser a ti, Señor. Te damos las gracias por este privilegio hermoso de poder estar en tus manos y en tu presencia, Señor. Abre nuestros ojos para contemplar tu belleza y tu hermosura. Toca nuestro corazón para ser sensible a tu presencia, Dios. Y que lo que podamos hacer, Señor, es caer derretidos al verte a ti, al contemplarte a ti, al mirarte a ti, a mirar la grandeza tuya. Que mientras podemos cantarte, Dios, Señor, sea revelado a nuestro corazón quién eres tú, para que lo que expresemos no sean palabras que salen, Dios, de los cielos en la letra de una canción, sino un corazón maravillado, corazón traspasado de amor, corazón derretido que te mira y se siente atraído por ti, que te mira y se despierta en un anhelo por estar en tus brazos, por fundirse en uno contigo, por estar ahí bajo tu sombra, por estar ahí, Señor precioso, escuchando el latir de tu corazón. Señor, que podamos decir con todo nuestro corazón que tú te has vestido de majestad,
Que el esplendor de ese Rey maravilloso cubra nuestras vidas y que nuestro corazón pueda experimentar ese estallido al contemplar cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Salvador, cuán grande y maravilloso es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios del que viene mi ayuda, mi socorro, mi sustento, el Dios del que viene la vida que necesita mi corazón. Oh Rey eterno, que mientras expresamos nuestro cántico, nuestros ojos sean abiertos para poder contemplarte a ti, mi Rey amado. Vamos a Salmos 40:16, que dice: pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez: el Señor es grande. Hay muchas grandezas del Señor: la grandeza de su misericordia, la grandeza de que Él es Rey y soberano sobre toda la tierra, la grandeza de su santidad, como dice 1 Juan 1:5, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, la grandeza de la eternidad, que Él nunca tendrá fin, la grandeza de su salvación, porque es maravilloso y glorioso tener la oportunidad que a través del Hijo del Señor tengamos el gozo y la plenitud de adorarlo y tener una comunión con Él, porque Dios es grande y maravilloso con cada uno de nosotros. El esplendor de un rey.
cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es No hay otro que sea como tú, Señor. No hay otro que se compare a ti. No hay otro que se iguale a la grandeza tuya, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón para poder contemplar cuán grande, cuán sublime, cuán extraordinario y cuán maravilloso eres tú, Señor. Para que mi corazón se derrame como agua delante de tu presencia, proclamando cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es tu nombre. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
tu voz, iglesia, y díselo a Él, mi corazón. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Grande tú eres, Señor. Eres digno de que te alabemos, de que te glorifiquemos. Eres digno de que te exaltemos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Eres digno, Dios, de que te proclamemos desde lo más profundo de nuestro ser. Eres digno, Dios de los cielos, de que podamos, Dios de los cielos, alegrarnos en tu presencia, alegrarnos en tu fidelidad, alegrarnos en tu amor maravilloso. Como dice tu palabra, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Alabad a Jehová desde la tierra, y como dice la escritura, todo lo que respira, alabe al Señor. Que le podamos dar esa fuerte ofrenda al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Podamos alabar a aquel que abre los ojos de los ciegos, podamos alabar a aquel que da vida eterna, aquel que pone cántico en nuestros labios, aquel que llena nuestro corazón de gozo y de alegría para decir: la fortaleza del Señor es el gozo que ha puesto en mi corazón, para poder alegrarnos en sus brazos maravillosos, para poder decir con todo el corazón que es por ti que los ciegos ven, Señor, que los mudos cantarán, que la vida solamente está en ti, y que este pueblo podemos cantar, oh Dios de los cielos, estando en tus brazos, que este pueblo podemos cantar estando en tu presencia, que este pueblo podemos cantar estando unidos a ti. Si me acompaña con sus palmas. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, y en ti la vida está. Por ti puedo cantar, la oscuridad se va. Por ti puedo gritar, libre soy. Una vez más, por ti los ciegos ven, Señor. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, y en ti la vida está. Por ti puedo cantar, la oscuridad se va. Por ti puedo gritar, libre soy. ¿Cuántos son libres para poder adorar al Rey? Son libres. Libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Somos libres para adorarle.
por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Por tu gran poder y amor, para poder correr a tus brazos, Señor, para poder danzar para tu gloria, para poder vivir para ti todos los días de nuestra existencia. Gracias, Señor, porque somos libres, porque tú nos has hecho libres, Dios, para poderte danzar, para poderte alabar y adorar, Señor, que tú eres santo, Señor, y no hay nadie como tú. ¿Cómo no, Señor, agradecerte, Señor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros? ¿Cómo no adorarte y agradecerte, Señor? Si estamos aquí es por ti, Señor. Si estamos aquí para adorarte y bendecirte, Señor, es porque tú nos has dado la misericordia, la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Señor, hoy queremos adorarte. Queremos que tú recibas nuestra adoración, Señor, como olor fragante a ti, para poder, Señor, elevar este canto, Señor, que sale de lo profundo de nuestros corazones, Dios, y poderte decir, Señor, que tú, Señor, eres lo único, lo más preciado de nuestras vidas, que no hay otro como tú, Jesús, que no hay otro, Señor, a quien podamos ir,
porque tú tienes las palabras, Señor, para nosotros. Esas palabras de vida, esas palabras, Señor, que llenan, Señor, nuestro corazón. Díselo. Díselo, iglesia, díselo a Él con tu corazón. Se escuche tu voz, adorando al Rey, adorando a ese ser maravilloso, eterno. Eres santo, mi Señor. Gracias, Dios, por tu presencia, Dios, por tu corazón, Señor, puesto en nosotros, porque no éramos merecedores de Él, pero a ti te ha placido, Señor, entregarnos, Señor, tu corazón. Vi al Señor sentado en su trono, vestido en gloria y majestad. Vi al Señor sentado en su trono, vestido en gloria y majestad, y su manto llenaba
por los siglos de los siglos. Tú eres único e incomparable, Señor. Y solo tú puedes abrir nuestros ojos para poder ser conscientes delante de quién estamos. Para poder ser conscientes, Señor, que estamos delante del alto y el sublime, del que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, de aquel que ha dicho: yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el humilde y con el quebrantado de espíritu, Señor. Permite que nuestros corazones, Señor, estén quebrantados delante de tu presencia. Que nuestros corazones, Padre amado, estén ahí postrados delante de ti, estén ahí rendidos completamente, Dios de los cielos, ante tu corazón. Tú abriste los ojos de Isaías para que Isaías pudiese verte. Y te rogamos, abre nuestros ojos, mi Rey amado, para que también nosotros podamos verte con claridad, para que podamos percibir tu corazón, mi Rey amado, para que podamos percibir, Señor, tu aliento, para que podamos percibir, Señor amado, tu llamado, el llamado que nos estás haciendo en este tiempo y de cómo tú nos estás preparando para ti. Nos estás preparando, Dios, como un pueblo para ti, como un pueblo que ha de estar contigo, que ha de estar en tus brazos, que ha de estar en tu presencia, que ha de estar en esa unión, en esa comunión, en esa dependencia, en ese contemplar, en ese conocer permanentemente tu corazón y poderte oír, Señor, una y otra vez llamándonos a venir en pos de ti, a venir a ti que eres la vida que nuestro corazón necesita. Padre, gracias por este día hermoso, por este tiempo que nos das para reunirnos en este lugar y para estar unidos en tu precioso nombre, para recibir tu preciosa y hermosa palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias. ¿Qué tal si desde ahí donde estás me acompañas para que oremos juntos por unos momentos? Hay muchos hermanos en la fe, familiares, conocidos, que han estado afectados en este tiempo con enfermedad, con el COVID. Muchas personas cercanas han fallecido estos últimos días y rogamos al Señor que en su misericordia nos permita a todos estar fortalecidos en Él y poder tener toda la esperanza de nuestro corazón en quien es Él. De manera que le invito para que ahí donde está me acompañe en esta oración. Padre, queremos poner en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos en la fe, de nuestras familias. Y Señor amado, toda esta situación, cuánto ha desnudado lo frágiles que somos los seres humanos, Señor. Como decía el salmista, hazme saber cuán frágil soy. Y tú nos has recordado lo frágil que es, Señor, nuestra vida. Pero ¿cómo eres tú el que la sostienes? ¿Cómo eres tú el que nos puedes fortalecer en todo tiempo para encontrar en ti el reposo y el descanso que necesita nuestro corazón? Todos aquellos hermanos y conocidos que están aún en la UCI, los ponemos en tus manos. Aquellos que están enfermos en casa, los ponemos en tus manos para que no solamente, Dios, en tu misericordia, Señor, obres en sus cuerpos, sino también para que des paz en el corazón, en el espíritu, para que fortalezcas el hombre interior, Señor amado, para que todas estas cosas, Señor, no llenen nuestro corazón de temor, sino sea tu perfecto amor el que nos fortalezca y eche fuera todo temor. Nos ponemos en tus manos, ponemos nuestras vidas y te damos gracias por este regalo hermoso. Te damos gracias por la palabra que tienes en esta tarde para enseñarnos, para edificarnos y para instruirnos en el conocimiento tuyo. Te damos gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén.
y amén, Señor. Aleluya. Dios los bendiga, mis amados. Un abrazo especial para todos. Qué bueno que Dios nos dé esta gracia de podernos volver a ver con Él, de podernos volver a encontrar con su corazón, de podernos volver a ver y estar aquí unidos con el anhelo, con el deseo maravilloso de poder recibir su preciosa y hermosa palabra. Nosotros estamos viviendo en medio de circunstancias que las generaciones cercanas no habían atravesado. Y lo que necesitamos con urgencia es poder entender con la dirección de Dios, de su Espíritu y de su palabra, qué es lo que Dios quiere con todo lo que nosotros estamos viviendo al presente. ¿Qué es lo que Dios desea obrar? ¿Qué es lo que Dios desea hacer en cada una de nuestras vidas? ¿Para qué es? Para lo que nosotros estamos siendo preparados, porque estamos viviendo situaciones de pandemia, estamos viviendo situaciones de crisis económica, se están viviendo crisis emocionales, se están viviendo muchas cosas al interior del corazón. Pero en medio de todo esto, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Y cómo o qué es lo que Dios está haciendo? ¿Para qué Dios nos está preparando? ¿Nos está preparando simplemente para que atravesemos por una pandemia o por una circunstancia difícil? Necesitamos entender que Dios, como iglesia, nos está preparando para Él. Que Dios, en medio de todas estas situaciones, nos está preparando para Él. Si me acompaña, por favor, en su Biblia, si la tiene por ahí a mano, si no puede acompañarnos en la lectura, en Efesios, en el capítulo número 5, allí nos permite ver de una manera muy especial. Capítulo número 5, en el verso número 25, el Señor viene hablando acerca de que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Viene hablando a las esposas, viene hablando a los esposos, pero en medio de lo que Él viene hablando, en el versículo número 25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha y sin arruga. Y qué hermoso poder ver cómo toda esta es la obra de Dios en nuestro corazón. Y cómo Dios, a través de todas las circunstancias, y nos va a permitir tener un poco de luz a través de su palabra, para poder entender cómo en medio de todo esto, cómo Dios está obrando, purificar el corazón de su pueblo. Porque ciertamente llegan momentos donde Dios desea que su palabra en cada uno de nosotros sea viva, porque tenemos mucha palabra en nuestros labios y expresamos muchos conceptos, pero llega el momento donde Dios, en medio de circunstancias y situaciones, lo que está haciendo es que esa palabra de Él sea digerida en cada una de nuestras vidas, que llegue ese momento donde esa no sea una palabra que simplemente está en los labios, sino una palabra que esté instalada dentro del corazón, que esté establecida dentro de cada una de nuestras vidas, esa palabra maravillosa donde el Señor, como dice aquí, se está preparando una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y nosotros necesitamos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos postreros. La palabra de Dios dice que huiríamos de guerras, de rumores de guerras, que huiríamos de pestes, de hambres, una cantidad de cosas que el Señor ha hablado, y aunque no sabemos ni el día ni la hora, el Señor sí dijo que cuando viésemos estas cosas, levantáramos nuestras cabezas
estuviéramos firmes, porque nuestra redención estaría cerca, porque estaría cerca el momento en el que el Señor regresaría. De manera que Dios está preparando una novia, una novia. Y cuando vemos este lenguaje tan hermoso, nupcial, en el que el Señor tantas veces habla a través de la palabra, cuando habla en ese lenguaje de que nosotros somos la desposada del Señor, y cuando empezamos a ahondar en ese lenguaje tan hermoso y tan maravilloso, nos vamos dando cuenta que en todo esto hay un milagro maravilloso, porque la palabra desposar en la Biblia hace referencia a alguien que se ha comprometido en palabra de matrimonio, alguien que ya dio su palabra en compromiso, porque en ese momento entregó su corazón. Y es tan importante el momento en el que adquiere el compromiso como en el momento en que se consuma la relación. Es tan importante, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Y el Señor mismo expresa que Él es el que nos ha tomado con palabra de matrimonio. Nos ha desposado, nos ha tomado a todos y cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañe un momento a Oseas, por favor. Lo que quiero poner como introducción para lo que vamos a estudiar en esta tarde sobre esa palabra que necesita ser procesada en nuestro corazón y establecida dentro de cada una de nuestras vidas. Oseas, en el capítulo número 2, en el versículo número 19, donde dice la Escritura: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y eso es tan maravilloso, porque en las costumbres antiguas se acostumbraba a tener claro que cuando se iba a comprometer con alguien, el varón necesariamente tenía que dar la dote o el pago por aquella mujer que iba a tomar como esposa, que iba a tomar. Y aquí vemos en estos versículos cómo el Señor nos muestra la dote que Él le ofrece a la novia, donde nos dice: te desposaré conmigo para siempre. Tan hermoso. Te desposaré conmigo para siempre. Hay algo bien importante que cuando uno va escudriñando un poquito el lenguaje de la palabra, nos vamos dando cuenta que la palabra desposar solo se utilizaba para el caso de una mujer virgen a la que se le proponía matrimonio. No se utilizaba para una mujer que se hubiese separado y después fuese a formar otra relación. En ese caso no se utilizaba jamás la palabra desposar, solamente se utilizaba en el caso de una mujer virgen. Y cuando nosotros miramos esta promesa tan hermosa, de paso estamos viendo cómo Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros, porque en cierta manera nosotros nos damos cuenta que nuestro corazón se desvió tras tantas cosas, que realmente nosotros no éramos una virgen para el Señor, y que en el milagro de la salvación lo que Dios está haciendo en nosotros es colocándonos en un estado como si jamás hubiésemos amado a algo o a alguien diferente a Dios. Dios nos coloca en un estado nuevamente como si fuéramos una virgen para tomarnos para Él. Y empezamos a darnos cuenta de este regalo maravilloso y precioso que el Señor hace sobre nuestras vidas. Y dice ahí de una manera muy especial, añadiéndole que te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Todo esto que el Señor expresa son cosas que fluyen desde el corazón de Dios hacia nuestras vidas. Cuando su justicia nos cubre, el juicio de Dios sobre nuestras vidas cambia. Y el juicio de Dios sobre nuestras vidas cambia, y como dice aquí, porque nos permite ver entonces, cuando somos cubiertos con esa justicia, la bondad y la misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. La bondad y la misericordia. Todos los días,
Cada rato yo le digo a mi esposa, me sorprendo. Y ella dice, ¿de qué? Le digo, me sorprendo cada vez de ver que entre menos cosas especiales hay en mí, Dios me ame, teniendo tantas fallas, teniendo tantos defectos, teniendo tantas cosas por todavía mejorar dentro de mi vida y poder mirar al Señor. Y siempre que veo al Señor amándome y que su amor por mí no cambia. Pero ese amor que me está expresando sí está produciendo una profunda transformación en mi corazón y una profunda transformación dentro de mi vida y dentro de mi caminar. De manera que si nosotros miramos ahí en Segunda de Corintios en el capítulo número 11, en el versículo número 2. Es importante que podamos entender la secuencia de lo que vamos hablando para dónde vamos a llegar. Porque hay momentos donde no entendemos las circunstancias que nos rodean, porque no entendemos el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y no entendemos el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas y nuestros corazones. Dice Segunda de Corintios 11:2, nos damos cuenta entonces que Dios nos ha tomado con palabra de matrimonio y ha dicho que nos desposará para siempre, o sea, que su designio para nuestras vidas no cambia en el deseo de su corazón y que Él ha provisto la justicia que va a cambiar el juicio de Dios sobre nuestras vidas para que probemos su benignidad, su misericordia, para que podamos conocer su fidelidad y podamos conocerle a Él. Y dice Segunda de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mira lo hermoso. El desposorio era aquel momento donde se tomaba en palabra de matrimonio. Y si lo traemos al tiempo presente, es el momento donde se pide la mano. Todavía no se han casado, pero se pidió la mano de la novia para, a partir de ese momento, todos los preparativos se están conduciendo ya para la consumación de esa propuesta, que es la boda de ese matrimonio. Y normalmente siempre se da una prenda en garantía, algo como un símbolo de ese compromiso que se ha adquirido, que normalmente se conoce como las arras, se utiliza en los negocios para identificar que ya ese negocio se le dio un adelanto, para decir que ese negocio ya se emprendió y con ese adelanto se asegura que ese negocio se va a finalizar. A la novia se le entrega ese anillo de compromiso y de ahí en adelante todo gira en torno a prepararse para el momento de la boda y de esa relación. Pero dice la Escritura que Dios también nos ha dado las arras, la garantía de ese desposorio que Él nos ha ofrecido. Y las arras y la garantía de eso, si me acompaña Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13, dice la Escritura, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De manera que mire lo hermoso, nosotros hemos recibido un sello a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él dijo que era necesario que Él se fuera para que fuera enviado el Espíritu Santo, con el que hemos sido revestidos, todos y cada uno de los creyentes, al nacer de nuevo por el poder de Dios de lo alto. Ya no es Dios morando con nosotros, sino Dios morando en nosotros a través de su Espíritu. Pero el Espíritu Santo, que es las arras, es el sello de ese compromiso, la garantía de ese desposorio que el Señor está tomando con cada uno de nosotros. No solamente es el sello que nos garantiza que ya hemos sido separados para Dios, sino que necesariamente el Espíritu Santo es quien está preparando, puliendo y obrando en la novia. La Escritura dice que Él es el Espíritu de verdad, el que nos conducirá al conocimiento de toda la verdad. De manera que tenemos
esa palabra de matrimonio, ese desposorio y ese sello que nos garantiza lo que Dios va a hacer a través de su hermosa palabra. En el libro de Esther hay una narración muy especial que la pueden leer en casa, está en el capítulo número 2, verso 1 en adelante, pero les voy a narrar algunas cosas acá para irnos poniendo en contexto de lo que estamos hablando. Y habla allá acerca del momento en que se iba a elegir una nueva reina. Ya la reina que tenía el rey Asuero había sido destituida e iba a ser elegida una nueva reina. Y lo que se propuso era que trajeran mujeres vírgenes, las cuales prepararan para presentar al rey, de manera que dentro de una de esas vírgenes el rey escogiera cuál iba a ser la nueva reina. Nuevamente nos damos cuenta de un sello especial. Eran mujeres que eran vírgenes. Aquella que se le ha hecho el desposorio necesariamente tiene que tener esa categoría de virgen. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta el milagro tan grande que hace la salvación sobre nuestras vidas, de cómo Dios hace que seres imperfectos como nosotros seamos presentados como perfectos delante de Él, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios que ha cubierto nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y dice que aquellas mujeres vírgenes eran puestas en manos de un eunuco que tenía el rey. Y ese eunuco era encargado de cuidar y de preparar esas vírgenes durante un espacio de tiempo para en el momento en que esa virgen se presentara ante el rey. Dice que Esther, en la historia, fue puesta en manos de un hombre llamado Hegai, que era el eunuco encargado de preparar a las vírgenes, ¿cierto? Nosotros hemos sido puestos, es en manos del Espíritu de Dios, el que está preparando nuestras vidas y nuestros corazones. No solamente es el sello, sino también a través de quien Dios está formando y estableciendo nuestras vidas en Él. Y dice que aquellas vírgenes tenían que vivir un proceso de 1 año antes de presentarse delante del rey. Ya habían sido elegidas para presentarse delante del rey y vivían un proceso de 1 año. 6 meses dice que tenían que ser sumergidas en óleo de mirra y 6 meses tenían que ser sumergidas en perfumes aromáticos. Y era un proceso de 1 año que producía una transformación en la vida de esa virgen que estaba siendo preparada para presentarse delante del rey. Me llama mucho la atención en la historia de Esther, porque en la historia de Esther dice que el eunuco, aquel Hegai, estaba dispuesto para que la virgen pidiera lo que quisiera para vestirse de manera que pudiera presentarse delante del rey. Pero en el caso de Esther, dice que ella no procuró nada, sino lo que Hegai le proveyera para presentarse delante del rey. Hegai conocía los gustos del rey. Hegai conocía lo que el rey amaba, de manera que le podía proporcionar y podía vestir de tal manera a Esther que fuera del gusto del rey. La iglesia no puede vestirse a sí misma para presentarse delante de Dios. La iglesia solamente puede ser vestida, como leíamos en Efesios, por Dios mismo para presentarse delante de Él. De manera que habían 6 meses en los que se utilizaba óleo de mirra, ¿sí? Yo quiero que me acompañe un momento a esta cita que está en Éxodo 30, 22. Éxodo 30, 22. ¿Cuánto les gusta ser ungidos por el Señor? Por su presencia maravillosa. Éxodo 30, 22. Me llama mucho la atención porque los elementos que se utilizaban para preparar a la Virgen para ser presentada delante del rey eran elementos similares a los que tenía el aceite de la unción, con el que necesitaban ser ungidas tanto las cosas como las personas que iban a estar consagradas al Señor. Todos aquellos que iban a estar consagrados al Señor necesitaban ser ungidos con este
aceite de acuerdo a las indicaciones de Dios. Acompáñeme ahí al verso 22, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y eso era utilizado para las cosas que eran consagradas al Señor, para ungir las cosas consagradas al Señor. Y si nos damos cuenta, estaba compuesto por aceite, por mirra, y estaba compuesto por especias aromáticas. Aquella novia, de acuerdo a esas costumbres antiguas, era preparada 6 meses en óleo de mirra, de manera que era un tipo de ungüento que se le daba uso para 2 cosas. Escuche lo especial de esto. Ese ungüento era untado o frotado en la piel de la mujer virgen para que produjese una limpieza, purificaba la piel, eliminaba los olores que la piel producía, de manera que lo que hacía era purificar de una manera especial la piel todo el tiempo que estaba siendo tratada con ese óleo de mirra. Pero me llama la atención, y era que ese óleo de mirra también era con el que se ungía a los muertos. Cuando había un cuerpo, ese cuerpo de ese muerto era ungido con óleo de mirra para evidenciar que algo había quedado atrás para empezar a entrar a algo nuevo. Entonces nos damos cuenta que esos primeros 6 meses tenían como propósito empezar a purificar la vida de esa virgen, empezar a limpiarla, de manera que en esos 6 meses había muerte dentro del corazón de ella, pero esa muerte no tendría que ver con que su cuerpo se volviese muerto, sino esa muerte al viejo hombre dentro de cada uno de nosotros. Y después era 6 meses sumergida en perfumes aromáticos. Esos perfumes eran muy fuertes, de manera que a la piel estar completamente limpia y ser ungida con estos perfumes aromáticos, la piel empezaba a tomar el olor de esos perfumes con que estaba siendo ungida. De manera que cuando se cumplía el año y aquella virgen se presentaba delante del rey, aquella virgen cuando se presentaba delante de él, ya no venía conservando su olor, ya no venía conservando su aroma, sino había sido purificada y su aroma había sido cambiado. Ahora venía oliendo a lo que al rey le gustaba, de acuerdo al gusto del rey, iba sucediendo todo este cambio en la vida de esa mujer virgen. Y entonces nos damos cuenta que en lo que nosotros estamos viviendo al presente, se hace necesario que no solamente nosotros recibamos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios empiece a ser digerida dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro caminar. Porque a veces tenemos muchas palabras, como les decía al comienzo, en nuestros labios. La iglesia del tiempo presente tiene mucha habilidad para recitar versículos bíblicos en medio de todas las circunstancias. Pero aún recitando cualquier cantidad de versículos bíblicos, esa misma iglesia que en sus labios dice muchas cosas, en su corazón tiene un pensamiento muy diferente al que proclaman sus labios. Porque con sus labios, por un lado, reconoce que Dios tiene el control de todo, pero por otro lado, dentro de su corazón está totalmente inconforme de lo que está pasando. Entonces no hay como una relación entre ese reconocer y ese inconformismo que está pasando dentro del corazón y dentro de la vida de la persona. Y se hace necesario entonces que la palabra de Dios sea procesada en nuestras vidas, sea bajada al corazón, dentro de cada uno de nuestros corazones y dentro de cada una de nuestras vidas. Si me acompaña entonces, Apocalipsis, por favor, Apocalipsis, en el capítulo número 10, y allí nos vamos a quedar. Apocalipsis, en el capítulo número 10.
en el versículo número 8, si nos ubicamos allí. Apocalipsis, capítulo número 10, versículo número 8, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Y es lo que Juan, el apóstol, está dejando plasmado de la revelación que le estaba siendo traída. Y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y empezamos a encontrar aquí algo bien particular, porque en este encuentro no es la primera vez que aparece un escenario como este. En el libro de Ezequiel, en el capítulo número 3, también encuentra cómo le fue dado a comer del libro a Ezequiel. En el libro de Jeremías también vemos a Jeremías cómo comió las palabras del Señor. Pero nos damos cuenta que en todo lo que va hablando aquí pareciera una pregunta bien tremenda. ¿Cómo se comen acaso los libros? Y si nosotros lo traemos al lenguaje presente de nuestras vidas, muchas veces nosotros encontramos gente a la que llamamos devoradora de libros, porque se dedican a leer, a escudriñar, a estudiar, ¿cierto? Y cuando hablamos aquí acerca de comer, nos damos cuenta que la palabra de Dios ciertamente nos está hablando del alimento que tiene que ser para nosotros la palabra de Dios. Y la palabra que viene del Señor, la palabra que necesita ser oída de parte de Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y dice aquí que la palabra de Dios sería como miel, sería dulce en los labios, pero sería amarga en el vientre. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces la iglesia desfallecemos porque nos hemos quedado solamente con el dulce de los labios. Y nos vamos a dar cuenta de esto, mis amados. Las papilas gustativas en el cuerpo humano quedan en la boca. En la boca es donde usted toma el sabor de los alimentos. Pero el sabor de los alimentos que usted toma en la boca no le beneficia al cuerpo en nada más que para el gusto. Porque simplemente allí palpas el sabor, pero tiene que ocurrir algo, que lo que se saboreó ahí tiene que ser digerido. Alguna vez les compartí una impresión muy fuerte que tuve con una compañera de trabajo que me había pedido el favor de que fuera a su casa a orar por su hermano, el cual tenía cáncer de exófago. Ya tenía todo esto invadido de cáncer, pero mientras íbamos en camino, ella paró a comprarle una hamburguesa a su hermano para que la comiera. Y cuando llegamos a la casa, sorpresa, cuando a él le tenían al lado de la cama una bolsa. De manera que él se antojaba de muchas cosas y a él se las llevaban. Pero como por el cáncer que le había dado en el exófago, todo esto ya se le había cerrado. O sea, él tenía ya sellado todo esto, pero su boca le funcionaba normalmente. Pero nada de lo que entrara en su boca, a él le bajaba el vientre. De manera que a él le llevaban una hamburguesa y él la mordía, la masticaba unos cuantos segundos y tenía una bolsa donde escupía lo que había masticado. Y así se antojaba de empanadas, se antojaba de muchas cosas y a todo lo degustaba. Pero ¿qué beneficio le producía a su cuerpo todo lo que él probaba? Sentía el sabor, pero nada le beneficiaba. ¿Y sabe por qué nada le beneficiaba? Porque nada era digerido en su cuerpo para que al ser digerido en ese proceso, lo que había digerido se hiciera parte de su cuerpo, se hiciera parte de su cuerpo. No sé si en alguno le ha ocurrido alguna vez que de pronto hay momentos donde uno
siente como un sabor amargo en la boca. Y muchas veces a ese sabor amargo se le llama reflujo. Y se le llama que tengo reflujo es porque el cuerpo está procesando los gases del estómago, los ácidos gástricos están ahí trabajando en todo el alimento que usted consumió, y de pronto algo de eso se devolvió y alcanzó a tocarle las papilas gustativas, y usted de una vez le sintió que el sabor del alimento cuando usted lo tiene en la boca es uno, pero el sabor del alimento cuando está siendo procesado en su vientre es otro. El mismo sabor dulce que tenía en los labios y en la boca no era el mismo sabor que tenía cuando eso estaba siendo procesado. Y es más, ¿cuántas veces en ese procesamiento tienen que ocurrir cosas tremendas? Porque cuántas veces muchos de nosotros por comer rápido comemos entero. Hay partes de alimentos que no los masticamos bien y los bajamos enteros. Pero el estómago allí con sus ácidos hace el proceso de que aún lo que bajó entero empiece a ser molido de tal manera que allí en el vientre eso empiece a ser procesado, y en ese proceso se dan dos cosas: se dan lo que se desecha, que después va a la letrina, pero también se sacan los nutrientes, las vitaminas que el estómago empieza a repartir al cuerpo. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si nosotros todo lo que comiéramos, nada de todo lo que comemos, nada el cuerpo extrajera ni una sola vitamina, ni un solo nutriente, sino que así como usted se lo comió, así le saliera cuando fuera al baño? En unos pocos días estaríamos esqueléticos, estaríamos raquíticos, si todo el alimento que comiera nos pasara derecho. El asunto es que hay cosas que son dulces al paladar, pero cuando llega el momento de empezar a ser digeridas en nuestras vidas, muchas veces van a ser amargas en nuestro interior, pero no amargas porque la palabra de Dios sea amarga, sino muchas veces por aquellas cosas que Dios tiene que empezar a tratar en nuestro corazón. Es fácil decirle amén a muchas de las palabras de Dios aquí sentados. El asunto es que se vuelve difícil decirle amén a esas mismas palabras allá afuera, donde necesariamente esa palabra tiene que empezar a hacer vida dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro caminar. Porque muchas veces podemos recibir la palabra de Dios acerca de la necesidad de perdonar. Y mientras estamos escuchando la enseñanza, es dulcecita a los labios, es dulcecita al paladar, degustamos y nos parece que el perdón es algo maravilloso, hasta que usted tiene que salir y encontrarse con el que tiene que perdonar. Y tiene que encontrarse con aquel con el que tiene que arreglar cuentas, y muchas veces se da uno cuenta que ahí empieza uno a echar para atrás y ya no tiene el mismo ánimo cuando eso empieza a ser procesado, porque muchas veces eso requiere humillación dentro de nuestro corazón. Y muchas veces lo amargo es a causa de las cosas que nosotros no queremos soltar dentro de nuestro corazón. Y no queremos soltar dentro de nuestras vidas. Que no queremos soltar, queremos muchas veces solamente las promesas que nos traigan bien, pero también hay promesas de parte de Dios donde Dios va a tratar con nuestra vida, donde Dios va a tratar de una manera especial con nuestro corazón y con nuestra vida. Pero necesitamos entender que si estamos siendo preparados, necesariamente vamos a ser ungidos con óleo de mirra, y eso significa que hay momentos donde van a ser cosas o situaciones en nuestras vidas que van a ser amargas, pero necesarias dentro de nuestra vida y dentro de nuestro caminar. Con alguien hablaba en esta semana, porque muchas veces los creyentes nos preguntamos, bueno, yo vine a la vida cristiana porque allá en el mundo me estaba yendo muy mal. Y ahora yo vengo a Cristo para que me vaya bien. Con todo el corazón, ¿quién en su corazón desea que le vaya mal al día siguiente? Todos deseamos que el mañana sea mejor, ¿cierto? Pero nos vamos a encontrar que hay muchos asuntos del Señor, que hay muchas personas que un día allá en el mundo les fue mejor en muchas circunstancias que como le va ahora estando en Cristo.
Y sus circunstancias han cambiado muchas veces porque Dios está tratando el corazón y está tratando el corazón. Hay gente que en el mundo tuvo riquezas y muchas veces Dios permitió que esas riquezas se desvanecieran. Y cuando esas riquezas se desvanecieron, Dios hizo que ese terreno que había estado endurecido, que había sido un pedregal para la palabra de Dios, se preparara como buena tierra. Y allá, en medio de esa necesidad, ese corazón se volvió un terreno arado donde la palabra dio fruto. ¿Qué hubiera pasado si Dios jamás le hubiera quitado las riquezas a esa persona? Tal vez jamás esa persona hubiera venido a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. Y es más, hay muchas personas que un día fueron con muchas riquezas y vinieron al Señor, y el Señor, llevando años en el Señor, Dios no les ha devuelto sus riquezas. Los ha tenido ahí, pero la fidelidad de Dios no ha faltado, que es lo que no podemos perder de vista. La fidelidad de Dios no ha faltado sobre nuestras vidas. Y aunque la fidelidad de Dios no ha faltado sobre nuestras vidas, muchas veces Dios no le ha devuelto, porque sabe que si le devuelve, tal vez eso va a ser el motivo que, como aquel joven rico, esa persona termine alejándose más por causa de sus riquezas, porque empezaron a pesar más en su corazón que Dios dentro de su vida. El apóstol Pablo tenía una posición muy diferente antes de venir a Cristo. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, tenía una posición prominente. Él era el que mandaba, él era el que ofendía, él era el que encarcelaba, era el que tenía carta de respaldo. Él era el que tenía el respeto de muchos. Pero cuando ya el Señor tomó la vida de Pablo, ahora Pablo era el que era encarcelado, ahora Pablo era el que era soltado, ahora Pablo era el que era despojado muchas veces. Y el Señor se lo dijo a Pablo en aquel momento en que se encontraron allá en el camino de Damasco. Porque le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y cuando estamos hablando de todas estas cosas, no estamos hablando de un camino de sufrimiento para el creyente, sino que estamos hablando de que el creyente pueda entender la obra que Dios está haciendo. Porque muchas veces Dios, a través de muchas circunstancias, nos está purificando. No olvidemos que estamos viviendo tiempos finales. ¿Para quién nos está preparando el Señor? Nos está preparando para Él. No sé si recuerda el tiempo del diluvio. El Señor miró la maldad sobre la faz de la tierra. ¿Y cuánto era la maldad? En ese tiempo dice la Escritura que era mucha la maldad de los hombres sobre la faz de la tierra. Y el Señor decidió darle 120 años de misericordia. Y en esos 120 años Dios dirigió la construcción del arca antes de que viniese el juicio del diluvio. 120 años donde cada día fue anunciada la palabra de Dios. La Escritura habla de Noé como un pregonero de justicia, que habló y habló, pero la gente miraba y decía, pero yo escucho de la venida del Señor hace mucho tiempo y las cosas no han cambiado. Todavía sigue lo mismo, todavía siguen las mismas situaciones. ¿Y cuántos responderían así a Noé en su época? Hemos oído de que viene un diluvio y 60 años lleva usted haciendo esa barca y no ha pasado nada. Las cosas siguen iguales. Mis amados, si nosotros miramos el tiempo del presente, las cosas no siguen iguales. Las cosas han venido empeorando y han venido empeorando porque cada día el corazón del hombre está más alejado de Dios. Y porque cada día el corazón del hombre va más por su propio camino, por su propio rumbo, sin tener en cuenta a Dios, como dice allá en Romanos, donde dice que el hombre se hizo necio por no tener en cuenta a Dios. Y la maldad ha crecido y va a seguir creciendo. Cada vez se ven cosas más aterradoras y cada vez el hecho de que se van haciendo públicas y que nos vamos familiarizando con ellas no significa que sean de la aprobación de Dios. Las cosas han cambiado mucho. Si nosotros miramos la forma en cómo era el homosexualismo hace 20 o 30 años, no es la forma en la que hay hoy. La forma en que ha crecido, en que ha avanzado, la forma en que ha crecido aún el degeneramiento sexual en la vida de los seres humanos, que ahora hablan de las relaciones. Eso hace poquito escuchaba, es una relación múltiple.
como que forman una pareja, pero no hay forma de decirle pareja porque es entre varios. O sea, es como, no recuerdo la palabra en este momento que estaban diciendo, que es donde ya una relación es formada por más de 3 personas. Hace un tiempo escuchaba cómo aún en los colegios se estaba poniendo de moda que las niñas tuvieran novio y novia al mismo tiempo. La misma niña tenía novia y la misma niña tenía novio. Y nosotros vemos cómo todo ha ido degenerándose y cómo todo ha ido creciendo. No todo está igual, pero no podemos. El hecho de que todo se vuelva común, ¿cierto? Creo que antes para nosotros era aterrador, ¿cierto? Poder ver muchas cosas, pero hoy en día a veces hemos salido a hacer una vuelta en el carro y ve uno 2 muchachos completamente abrazados por la calle, cogidos como qué pareja el uno del otro, ¿cierto? 2 hombres o 2 mujeres y besándose en las esquinas, pero el hecho de que eso se vuelva común a la vista nuestra no quiere decir que eso sea de la aprobación del Señor, no quiere decir que eso sea pasado por alto por el Señor. Entonces sí nos damos cuenta que ha habido un crecimiento de la maldad, las cosas sí han venido cambiando cada día, pero Dios, ¿qué está haciendo con su iglesia? Nos está preparando para Él, no podemos perder de vista, nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, por eso estamos viendo las circunstancias de una manera diferente. Claro, que si pasan cosas en el mundo de seguro tal vez van a afectar nuestra economía, tal vez van a afectar muchas cosas, pero aunque todas esas cosas afecten situaciones externas de nuestras vidas, mis amados, no podemos perder de vista que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que nos sostiene. Pero hay algo muy especial con lo que se le dijo aquí a Juan y con lo que se le expresó. Antes de continuar, me devuelvo un poquito al diluvio. 120 años les dio el Señor de anuncio. Y de anuncio que cada vez manifestaba con más claridad que estaba más cerca la venida del Señor. El arca llegó el momento donde ya estaba terminada. El suceso de que toda esa cantidad de animales llegaran, porque no fue Noé el que tuvo que salir a buscar todos los animales. Aconteció un milagro. Dios hizo llegar todos los animales hasta allí. O sea, era un acontecimiento extraordinario. Y esta semana leí algo bien especial que me llamó mucho la atención, que el Señor le dio la orden a Moisés que subiera al arca 7 días antes del diluvio. O sea, Moisés subió con todo 7 días antes. Noé, 7 días antes subió al arca. El arca duró durante 7 días con la puerta abierta. Al 7º día dice que el dedo de Dios cerró, la mano de Dios cerró la puerta del arca y vino el diluvio. O sea, hubo tiempo, pero no hubo quien escuchara, porque la palabra de Dios realmente necesita un proceso para entender que nosotros estamos siendo cada día edificados como esa novia para el Señor, que Dios nos ha ungido y que nos permite pasar por situaciones donde está purificando nuestros corazones, situaciones que están desnudando nuestro corazón. Nosotros muchas veces con los labios decimos, no, yo confío en el Señor. Y su confianza estaba en el Señor hasta que el médico le dijo, ay, usted está enfermo de esto. Entonces esa persona que tenía confianza en el Señor ya llegó derrumbada preguntándose si Dios existe o no existe. Porque muchas veces esa es la palabra en los labios. Y esa palabra Dios quiere llevarla y que sea procesada y llevada a nuestro corazón. Pedro tuvo que enfrentar esto. El apóstol Pedro fue advertido por Dios, porque el apóstol Pedro dijo algo que era cierto que debía de suceder en la vida de él, pero no eran las fuerzas de Pedro, sino con el poder de Dios. Porque Dios nos escogió a todos para que nuestras vidas sean de Él, para que nuestras vidas sean puestas por Él. Y cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que todos ellos lo negarían, Pedro, ¿qué dijo? Señor, aunque todos ellos te nieguen, yo no te negaré. Si es necesario, mi vida pondré ¿por quién? Por ti. ¿Y qué le dijo el Señor?
a Pedro: Pedro, has pedido para ser zarandeado, porque eso que estás diciendo lo tienes en los labios, pero es necesario que eso sea bajado al corazón. Y después Pedro, solo unas pocas horas después, se encontró negando al Señor. Y negando al Señor le cantó el gallo. Y dice que allí se encontró con la mirada maravillosa del Señor. Porque qué hermoso, como el Señor, como dice la Escritura, siempre está cerca para poder, como alfarero, seguir obrando en nuestras vidas. Somos frágiles, pero no podemos perder de vista cómo Dios está puliendo nuestras vidas y está puliendo nuestros corazones. ¿Y a qué se enfrentó Pedro en aquel momento de negar a Jesús? Dice la Escritura que lloró amargamente, que se dio cuenta que aunque él debía de poner la vida por el Maestro, realmente él no tenía ni la fuerza, voluntad, ni la capacidad, y que necesitaba era muchísimo de Dios. Se vio confrontado con la situación que había en su corazón, porque ¿qué hace la palabra cuando empieza a ser digerida? Empieza a confrontar el estado en el que está mi corazón, pero empieza a confrontarlo para llevarme a ser dependiente de Dios, para que Dios realmente sea una realidad en mi corazón y una realidad en mi vida. Pedro lloró amargamente, pero Dios instaló palabra dentro de su corazón. Y más adelante ya encontramos a otro Pedro, que cuando le amenazaban, que si seguía predicando en ese nombre, lo iban a azotar o lo iban a meter en la cárcel, ¿qué Pedro respondió? Me es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. ¿Qué tal si me acompaña por favor a leer un momentico esta cita por favor de Salmos? Salmos, en el capítulo número 119, en el versículo número 67. Salmo 119, verso 67. Dice la palabra allí: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿A qué lo llevó? Esa humillación, a que la palabra de Dios realmente fuera digerida en su corazón. Y ahí mismo, 4 versículos adelante, en el Salmo 119, en el verso número 71, dice la Escritura: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y ahí ya no estamos hablando de lo memorizado, ya no estamos hablando de simplemente tomar la palabra y decir muchas cosas, ¿cierto? Cuando leemos allá en Apocalipsis, lo que le dijo el ángel a Juan fue, no le dijo, ojea la palabra, no le dijo simplemente, memorice la palabra, no le dijo, coja la palabra y haga proclamas, no le dijo, haga declaraciones bíblicas, decrete. ¿Qué fue lo que le dijo? Coma la palabra, aliméntese de la palabra, llene, ¿cierto? Y le dijo, va a ser dulce en sus labios, pero esa palabra va a ser instalada en el corazón. Y lo amargo va a ser porque Dios va a llevar a que sueltes muchas cosas a las que estás aferrado, a las que estás aferrado en tu corazón, pero cosas que te hacen daño, que te alejan del corazón del Señor. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que si es una espada cuando te atraviesa, ¿qué hace dentro de ti? Muchas veces la palabra de Dios, para ser instalada, nos va a herir. Y nos vamos a dar cuenta que médicamente esto es bueno. Nosotros muchas veces en una cirugía podemos recibir una herida, pero ¿qué es una herida? Para provocar sanidad. Muchas veces ese corazón infartado que tiene obstruidas las venas requiere una cirugía de corazón abierto. ¿Qué tiene
que hacer el cirujano? Herir el cuerpo. Y muchas veces en la cirugía de corazón abierto, muchas veces tienen que quebrar las costillas para dejar totalmente expuesto el corazón y para poder hacerle, ¿cierto? Esa herida no fue una puñalada para matarlo, fue una herida para poderle hacer bien a algo que dentro de su cuerpo no estaba funcionando de manera correcta. Si el Espíritu de Dios nos está purificando para el Señor, muchas veces nos vamos a enfrentar con situaciones que nos hieren, pero es que nos hieren para sacar de nuestro corazón todas aquellas cosas que no están correctas dentro de nuestra vida. Todo aquello que no está correcto dentro de nuestro corazón. Nos acostumbramos. La iglesia hoy se ha acostumbrado mucho a que vivimos detrás de una fachada. Tenemos una apariencia que adornamos con versículos bíblicos, con glorias a Dios, pero muchas veces detrás de eso hay un corazón totalmente distanciado de Dios. Y muchas veces con tantas situaciones Dios lo que está haciendo es acercarnos a Él, podando nuestro corazón. ¿Por qué nos duele tantas cosas? ¿Cierto? ¿Usted ha visto que hay algo que le duele al hombre pero durísimo que lo toquen? Y es el bolsillo. ¿Cierto? No amamos las riquezas, no amamos las posesiones, pero hay que nos las toquen. El día que nos toca perder algo, o el día que nos toca renunciar a algo, cuánto duele. Pero nos damos cuenta es cuánto apego tenemos a qué, a eso. Y muchas veces lo que Dios está llevándonos es a morir a todos esos apegos que tenemos. El problema no es tener, el problema es cuando ponemos el corazón en lo que tenemos. Y muchas veces Dios tiene que hacernos cirugías. No olvidemos, si en lo natural hay heridas, hay personas, cuán dolorosos son los cálculos en la vesícula. Doblegan a una persona, el dolor es impresionante. Pero muchas veces hay que hacerle romper para poder sacar lo que está enfermo y está ocasionando dolor y volver. Tiene un proceso de recuperación, pero después de esa cirugía, usted no termina ofendido porque le tuvieron que hacer eso, usted termina agradecido porque dice, esto fue necesario. A mi papá le hicieron dos cirugías. La primera la recuerdo de niño. Cuando era niño no había tanta tecnología para hacer la cirugía. Hoy en día al que le hacen la cirugía de la vesícula, le hacen 2 roticos por aquí, bueno, le hacen con unos aparaticos, les traen la vesícula y es, ¿cierto? A mi papá les trajeron la vesícula y el día que le hicieron la cirugía, a él le abrieron desde por aquí hasta más abajo del ombligo, tenía así toda una costura así como de lado a lado para sacarle la vesícula. Y después le tuvieron que hacer una cirugía de corazón abierto porque le dieron 7 infartos el mismo día. Le hicieron una cirugía de corazón abierto. ¿Y fue doloroso para él? Claro. Imagínense, esa cirugía de los cálculos en la vesícula y que le abrieran, que preciso usted se da cuenta, todo lo que usted utiliza estos músculos, cuando le hacen alguna cirugía por acá. Porque usted se da cuenta que si usted habla, hace fuerza. Que si lo hacen reír, es que es más, hasta para llorar. Y entonces se da cuenta cómo eso fue necesario, pero terminó siendo una bendición. Y no termina lamentándose porque lo abrieron, termina agradecido porque le quitaron el dolor. Y sabe, Dios está quitando muchas cosas, porque lo que más dolor produce en nuestro corazón es los separados que estamos de Dios. Dios nos ha cubierto con su justicia, pero muchas veces a ese pueblo que Dios ha cubierto con su justicia, muchas veces vive una relación parca, distante, fría, lejana con su creador. Hoy en día vemos aún cómo las personas han perdido el deseo de congregarse, cómo las personas han adquirido muchas cosas, sí, han cambiado. La relación con Dios no depende de congregarse, pero hay cosas en la palabra que no podemos obviar. A Dios le place que nos reunamos, a Dios le place que como cuerpo de Cristo podamos conocerle unos las necesidades de otros, para que la abundancia de unos supla la necesidad de otros, para que
la fortaleza de unos en determinados momentos sea instrumento de Dios para cubrir la debilidad de otros. Y ahí, en ese poder tener contacto, Dios nos permite poder crecer en todo eso. De manera, mis amados, que podemos encontrarnos de una manera todo especial todo esto. Yo necesito digerir la palabra. Se le dijo a Juan, será dulce en los labios, pero cuando la comas, va a ser amarga en tu vientre. Hay cosas que cuando Dios va a empezar a llevarnos a digerirlas, no van a ser fáciles, pero sí van a ser lo mejor para nuestra vida. Porque ya nos van a sacar de ser un pueblo que camina en lo teórico para ser un pueblo que ahora camine en la palabra viva del Señor. Dios desea hacernos un pueblo que confíe en el Señor. Que no digamos Dios es nuestro todo y ¿quién más podrá ayudarme? Sino que en verdad Dios sea nuestro todo. Que podamos esperar en Él, que podamos conocerlo a Él. Los que esperaron a Él, dice la Escritura, los que miraron a Él no fueron avergonzados, sus rostros fueron alumbrados. Y Dios desea alumbrarnos. Dios desea aún que en medio de eso que estamos viviendo le preguntemos al Señor: ¿qué estás cercenando de mi corazón, Señor? ¿Qué ídolo, qué apego, qué hay en mi corazón? Y lo que me estás llevando es a que tu palabra se vuelva viva en mí. Jesús, frente a la tentación, no respondió conforme a su parecer, sino expresó: escrito está, y se apoyó en lo que estaba establecido en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor, porque somos hombres y mujeres tan necesitados, Dios, de recibir tu palabra. A veces oímos predicaciones, enseñanzas, pero no oímos tu voz. Y solamente tú puedes arar este corazón y quitar lo que en lo que haya dureza en nosotros. Solamente tú puedes, Señor, llevarnos a que tu palabra esté enraizada en nosotros. Solamente tú puedes, Señor, arrancar del corazón aquellas cosas que pueden estar prevaleciendo en nosotros por encima de tu palabra, como aquellos espinos y cardos, como aquellas cosas que son afán por las riquezas o afán por las cosas de esta vida, Señor. Padre, por favor te rogamos con todo nuestro corazón que nos des entendimiento, Señor precioso, de cómo cuando esa palabra tuya va siendo instalada en nuestro corazón, Señor precioso, habrán cosas, Señor, amargas, pero amargas por causa, Dios de los cielos, de aquello que necesita ser cercenado, de aquello que necesita ser podado, de aquello que necesita ser arrancado de mi corazón, Señor, desde el pecado en adelante, Señor, porque cuántas veces, Dios de los cielos, ha sido necesario que pasemos por situaciones, oh Dios, que desnudaron el pecado que había en nuestro corazón y fueron necesarias para producir arrepentimiento en nuestras vidas. Cuántas veces, oh Dios de los cielos, nos permitiste pasar por ciertas situaciones para que en medio de ellas, Señor, fueran ordenados nuestros pasos y nuestro caminar. Y ayúdanos a entender, Señor, que nos estás preparando como esa novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, por la que tú vienes. Esa novia, oh Dios de los cielos, en la que estás obrando, oh Dios de los cielos, porque no nos has dado solamente tu espíritu como la garantía, Señor precioso, de ser desposados contigo, sino nos has dado de tu espíritu como quien nos está preparando para ti, quien nos está desnudando de todo lo nuestro, pero nos está revistiendo de ti, el que está purificando, el que está obrando a través de las circunstancias para santificar nuestras vidas, para que nuestras vidas estén consagradas a ti, maravilloso Dios. Aquella virgen era sumergida en ese óleo de mirra, donde era purificada, y después era sumergida en aquellos perfumes aromáticos, donde era impregnada del olor del perfume. Y tú nos vas purificando para impregnarnos del olor de Cristo, para impregnarnos del olor de la vida de Cristo,
para que la palabra en nosotros no sea letra, Señor, porque tantas veces así la hemos tenido. Y por eso bueno me es haber sido humillado en diversas situaciones para que aprenda tu palabra, Señor precioso. Sí, cuando fui humillado, como dijo el salmista, descarriado estaba. Y muchas veces permites esas situaciones de humillación para sacar todo aquello de donde nuestro corazón está yendo en la dirección equivocada, Señor. Permite que nuestro corazón sea tocado con tu palabra. Permite que hoy, Señor, podamos detenernos y podamos entender, Señor, que nos has llamado a digerir tu palabra, Señor amado, a que tu palabra sea procesada en nuestros corazones, que esa palabra, oh Dios de los cielos, sea de alimento, que cada palabra que voy recibiendo no es simplemente para ser oída, sino para que produzca una profunda transformación de mi corazón a tu imagen, Señor, a tu semejanza. Por favor, permite que este pueblo podamos oír, Señor, las palabras tuyas, que podamos oír tu voz, que podamos, Dios de los cielos, conocer tu voluntad y podamos, Señor, ser preparados cada día por ti para caminar en ella, para caminar en el deseo de tu corazón, amado Dios, para no hacer más nuestro parecer, para no seguir, Señor, proclamando tu palabra con nuestros labios y tener un corazón alejado de la realidad de tus promesas, Señor. Precioso Dios de los cielos, que podamos, Señor, abrazar toda tu palabra, Señor, aquella que nos da promesas de bendición, pero también aquellas palabras, Señor, que nos enseñan, precioso Dios, que nos redarguyen, que nos corrigen, Señor precioso, que nos llevan a caer postrados y a reconocer, Señor, que necesito tu ayuda, oh Dios de los cielos. Pedro consideró en sus fuerzas poder caminar conforme a tu palabra, pero necesitó, oh Dios de los cielos, Señor, aquel momento de confrontación para entender que su vida iba a ser entregada a ti, pero no en sus fuerzas, sino por la manifestación gloriosa de tu poder, Señor. Permite que como pueblo tuyo nos relacionemos contigo, que como este pueblo tuyo podamos procesar tus palabras, Señor, que no nos quedemos simplemente siendo oidores olvidadizos, que recibimos el mensaje, que recibimos las palabras y que nos olvidamos, oh Dios, sino que tus palabras puedan ser retenidas, puedan ser procesadas, y esas palabras, Dios, pongan de la vida tuya en cada uno de nosotros. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que esas palabras tuyas, Señor, nos llenen, Dios, de esa vida del espíritu y de la vida tuya. Que cada día nos lleves a crecer en ese conocimiento maravilloso de tu corazón. Pongo en tus manos, oh Dios, la vida de todo este precioso rebaño, y ruego que sobre cada uno obres, que a través de tu palabra te manifiestes sobre cada corazón para fortalecerlo, para levantarlo, para establecerlo sobre tu voluntad. Señor, tú nos has desposado, nos has, Señor precioso, dado las arras, el sello, y nos estás preparando para ser esa novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, que estamos aquí en esta tierra, pero estamos a la espera de tu regreso, de tu pronta venida, oh Dios de los cielos, y nos permites tantas situaciones, Señor precioso, para que corramos a la fuente, para llevarnos hacia ti, para que seas tú, Señor, el que mantengas nuestras lámparas, Señor, con la provisión necesaria, para que cuando venga el amado, esas lámparas estén encendidas y estemos a la espera tuya, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus corazones, bendigo, bendito Dios de los cielos, sus hogares. Te pido que nos fortalezcas y que nos permitas poder entender y escuchar cada día más y más tu preciosa y hermosa palabra. Muchas gracias, Señor. Un abrazo especial para los hermanos que pudieron conectarse con nosotros hoy. Les bendecimos, que cada uno de sus hogares sean guardados y bendecidos. Así que un abrazo para todos allí en casa. Y bueno, mis amados, vamos a darle gracias a Dios también porque nos permite honrarle con nuestro dar, nos permite poder tomar de lo recibido.